Resulta fascinante pensar qué pasaría si en lugar de hablar con un único asistente virtual todo, metiéramos a 4 inteligencias artificiales diferentes en un mismo chat de grupo, como si fuera una reunión de expertos en WhatsApp, y las pusiéramos a trabajar juntas para resolver nuestros problemas. Un saludo y la más cálida bienvenida a toda nuestra audiencia que sintoniza esta nueva inmersión profunda. Hola, un placer estar aquí para desgranar un tema que, parece de ciencia ficción, pero ya es una realidad en los laboratorios. Totalmente. Porque hoy vamos a sumergirnos en la evolución de la colaboración entre humanos y máquinas. El dilema que tenemos sobre la mesa es, a ver qué modelo es mejor. ¿Tener un mayordomo digital centralizado, al estilo de las voces típicas que ya tenemos en el móvil, o un equipo de múltiples agentes expertos interactuando en un mismo chat, a la vista de todos? Es un debate súper interesante y además absolutamente crucial para el futuro del diseño. Eso es. Y para arrojar luz sobre esta cuestión, hemos traído hoy una pila de notas basadas en un documento de investigación empírica interesantísimo. Se titula Diferentes pero iguales y ha sido elaborado por el equipo de IBM Research en Brasil, liderado por investigadores como Piñánez y su equipo. Un equipo muy respetado, por cierto, en todo el ámbito de la interacción humano-computadora. Sus metodologías suelen ser muy rigurosas. Sí, lo son. Y la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar este estudio pieza por pieza. Vamos a analizar minuciosamente sus 2 experimentos, la tecnología que lo hace posible y debatir las implicaciones de diseño que esto tiene para la inteligencia artificial. Yo confieso que al leer los datos me entusiasmé muchísimo con la idea de este modelo multibot. Le veo un potencial increíble en cuanto a la transparencia. Transparencia y democratización, supongo. Exacto. La posibilidad de conversar con un equipo de verdaderos especialistas en lugar de depender de una sola entidad opaca que toma decisiones por nosotros en la sombra. Me parece un avance enorme. Pues desde una perspectiva técnica y analítica, yo voy a tener que ejercer de abogada del diablo hoy y confesar mi escepticismo. Vaya, ¿no te convence? A ver, lo fascinante aquí es cómo los seres humanos tendemos a romantizar la colaboración. Pensamos que sumar más mentes, incluso si son artificiales, siempre va a ser mejor. Pero la realidad técnica es otra. Gestionar múltiples agentes en un mismo espacio de conversación introduce un nivel de caos monumental. Bueno, pero los ingenieros de hoy en día pueden con eso y más, ¿no? Sí, pero hay algo más preocupante, y es que genera una sobrecarga cognitiva muy significativa para el usuario humano. Los datos de este mismo estudio de IBM revelan unas limitaciones tangibles en el modelo multibot que no se pueden esconder debajo de la alfombra. Entiendo tu postura. Es que desde el punto de vista del diseño de interfaces puede convertirse en una pesadilla. Delega injustamente el trabajo pesado de coordinación en quien menos debería hacerlo, que es la persona que está al otro lado de la pantalla. Vale, te compro el argumento por ahora. Pero para que toda nuestra audiencia esté en la misma página, vamos a desglosar esto desde el principio. Vamos a comparar cómo funcionan las cosas ahora mismo, frente al laboratorio de pruebas que montaron los investigadores, que por cierto bautizaron como el sistema Finch. El ecosistema Finch, sí. Hoy en día, la inmensa mayoría de los sistemas conversacionales operan bajo un paradigma súper estricto de 1 a 1. Funcionan mediante una lógica básica de intención y acción, impulsada por interfaces como Watson, LUIS o Dialogflow. Básicamente, el usuario pide y la máquina ejecuta. Eso es. La persona dice algo, el bot centralizado detecta la intención y ejecuta una acción. Todo, absolutamente todo, pasa por un único embudo. Y fíjate, es precisamente la existencia de ese único embudo lo que oculta los rudimentarios que son en realidad estos sistemas. Si miramos el panorama general del procesamiento del lenguaje natural, nos damos cuenta de que coordinar a múltiples bots no es solo poner sus avatares juntos en una pantalla. Requiere mucha ingeniería por detrás. Muchísima. El documento subraya unos problemas técnicos inmensos a la hora de crear un entorno multibot. Pensemos simplemente en el solapamiento de mensajes. Claro, cuando 2 personas intentan hablar a la vez y se pisan. Exactamente. En una conversación humana, normal, instintivamente sabemos cuándo intervenir. Usamos el lenguaje no verbal, el tono, las pausas. Pero en un chat con varias máquinas, la gestión de los turnos de palabra es un follón tremendo de programar. El estudio menciona un concepto en lingüística que es el Selected Next Speaker. El próximo hablante seleccionado, si lo traducimos. Sí. Los humanos usamos señales muy sutiles, como miradas o la inclinación del cuerpo, para indicar quién debe tomar la palabra a continuación. Imagina a 4 inteligencias artificiales intentando entender estas señales en un texto plano.
Sin ojos ni cuerpo, claro. Eso es, asegurándose de no pisarse entre ellas y respondiendo de forma coherente. Requiere unas herramientas de orquestación avanzadísimas. Sobre el papel, es un castillo de naipes que se puede derrumbar a la mínima ambigüedad. Es un desafío, sin duda. Pero ahí es donde el diseño de este experimento me parece una genialidad. Demuestra que con el enfoque adecuado, la idea es viable. Para poner a prueba esta teoría, los investigadores crearon Finch. El sistema de asesoramiento financiero. Correcto. Un sistema diseñado para operar en portugués, orientado a inversiones de bajo riesgo en Brasil. Y quiero detenernos un segundo en el contexto, porque es vital. El entorno económico siempre condiciona estas herramientas. En Brasil estamos hablando de un país con un historial de inflación fluctuante y a veces muy alta. Y en un escenario así, el dinero pierde valor rapidísimo si lo dejas debajo del colchón. Elegir bien entre bonos del tesoro o cuentas de ahorro marca una diferencia enorme en la rentabilidad de una familia. Es un tema donde la gente necesita información precisa, no respuestas genéricas. Exacto. Así que los desarrolladores crearon 4 personajes, 4 bots especialistas. Estaba Poupanzaguru, experto en cuentas de ahorro clásicas; TDGuru, especialista en bonos del tesoro directo; CDBGuru, centrado en certificados de depósito bancario; y finalmente el Investment Guru. Que actuaba como una especie de coordinador del grupo, ¿verdad? Sí, el asesor personal genérico. Pero lo que me voló la cabeza al leer la metodología fue cómo estructuraron la prueba. Construyeron 2 interfaces absolutamente idénticas en su comportamiento interno. Con el mismo motor de procesamiento y la misma base de datos. Generaban exactamente el mismo texto. La única variable que cambiaba era la presentación visual. En una interfaz, parecía que toda la información venía de un solo bot verde, el Investment Guru. El mayordomo centralizado. Eso es. Y en la otra, la interfaz era calcada a un grupo de WhatsApp. Cada uno de los 4 bots tenía su propio color, su nombre, y los usuarios podían invocarlos directamente escribiendo una arroba seguida de su nombre. Igual que hacemos al mencionar a alguien en un chat de amigos. Tal cual. Y esa simetría en el diseño es la que da una validez científica real a los resultados. Lograron aislar por completo la variable visual y estructural, eliminando cualquier diferencia en la supuesta inteligencia de la máquina. Y así llegamos al primer estudio empírico. Uno que desafía reglas establecidas en la psicología sobre cómo colaboramos con la inteligencia artificial. A ver, cuéntanos esos datos que tanto te entusiasman. Pues el primer estudio incluyó a 69 participantes. Se sentaron frente al ordenador de forma totalmente libre, sin nadie guiándoles. El escenario era realista. Imagina que recibes un salario extra y quieres invertirlo a 2 años. Un caso de uso muy práctico. La mitad usó la versión de un solo bot verde, y la otra mitad el chat grupal multibot. Y los resultados me dejaron asombrado. En cuanto al éxito de la tarea, los resultados en la toma de decisiones fueron virtualmente idénticos. ¿Idénticos en qué sentido exactamente? En que no hubo diferencias estadísticas significativas en el producto de inversión final que eligieron, tampoco en el tiempo que tardaron. Es más, al rellenar los cuestionarios después, los usuarios percibieron el mismo nivel de competencia, eficacia y confianza en ambos sistemas. Es un dato curioso, desde luego. Para mí es una victoria rotunda del modelo multibot. Demuestra que tener a 4 especialistas en la pantalla, con sus arrobas, no interfiere con el objetivo final. Funciona igual de bien que el todopoderoso mayordomo centralizado. Comprendo el entusiasmo por los números brutos, pero es necesario poner esa victoria bajo una lente mucho más crítica. La igualdad en la decisión final oculta unas dinámicas subyacentes extremadamente complejas en este estudio. ¿A qué te refieres? A que para analizar el proceso conversacional, el estudio no se queda solo en el resultado. Utiliza herramientas teóricas muy profundas como la teoría de la actividad conjunta de Clark. A ver, ¿podemos bajar esa teoría a la tierra para no perdernos en jerga académica? Por supuesto. Para entender la actividad conjunta de Clark, imaginemos que mantener una conversación es como bailar un tango. Ambos bailarines tienen que estar de acuerdo en el ritmo, conocer los límites de la pista y anticipar los movimientos del otro. Vale, un baile sincronizado. Exacto. A esto se le suma lo que postula Klein sobre la colaboración con inteligencias artificiales, que exige previsibilidad y el mantenimiento constante de lo que él llama un terreno común. Es decir, que tanto el humano como la máquina sepan de qué demonios están hablando. Básicamente. Ahora, imagina intentar bailar ese tango con 4 parejas distintas a la vez en la misma pista. El riesgo de pisotones es altísimo. Visto así, suena a receta para el desastre. Y hay otro factor agravante que menciona el texto, la aversión algorítmica.
Es un fenómeno psicológico súper documentado. Los seres humanos somos absolutamente implacables con las máquinas. No les perdonamos ni una. Ni una. Si un compañero de trabajo humano comete un error, solemos ser comprensivos. Pero si un algoritmo o el GPS del coche se equivoca y nos mete por donde no es, perdemos la confianza de manera casi instantánea y definitiva. Es cierto, nos volvemos muy intolerantes. Teniendo en cuenta esta falta de piedad hacia los algoritmos y los enormes costes de coordinación para mantener ese terreno común, manejar a 4 bots a la vez debería haber sido un caos. Debería haber frustrado a la gente hasta el punto de abandonar. Totalmente. El hecho de que no ocurriera nos obliga a mirar los registros de chat. ¿Cómo se estructuró realmente la conversación ahí dentro? Ah, y aquí es donde los registros revelaron comportamientos que eran la noche y el día. Quienes interactuaron con el sistema multibot demostraron entender muchísimo mejor los límites del sistema. Porque veían las fronteras visualmente. Eso es, al ver que había especialistas separados, hacían preguntas hiperprecisas. Entendían la dinámica de inmediato. Hay un experto en ahorros, le pregunto sobre tasas de ahorro. Hay otro en bonos, le pregunto sobre plazos. Eran capaces de predecir el comportamiento de la máquina. Es una segmentación visual que funciona como una guía cognitiva. Te dice hasta dónde puede llegar cada uno. Por el contrario, los registros del bot único, ese mayordomo que proyectaba una imagen de saberlo absolutamente todo, mostraban que los usuarios divagaban muchísimo más. Claro, le pedían cosas para las que no estaba programado. Hacían preguntas sobre el mercado financiero global, acciones o criptomonedas. Y cuando la inteligencia artificial fallaba al no entender una intención fuera de su guión, los usuarios perdían el hilo, se confundían y daban muchas vueltas para volver a la inversión de bajo riesgo. Esto plantea un punto crítico sobre el diseño de expectativas. Un bot único, al presentarse como una caja verde omnisciente, crea una promesa falsa de competencia universal. Promete más de lo que puede dar. Y quien lo usa, asume que puede mantener una charla abierta sobre cualquier tema del mundo. El diseño multibot, al dividir a los expertos, actúa como una restricción muy útil. Le dice al humano de forma implícita, nuestros conocimientos llegan hasta aquí. Es una limitación muy sana. Lo es. Pero a pesar de estas ventajas en la comprensión del sistema, no debemos adelantarnos a declarar un ganador. El segundo estudio del documento revela la verdadera paradoja que esconde este diseño. Cierto, el segundo estudio da un giro en la metodología. En lugar de una interacción anónima en sus casas, llevaron a 16 participantes a un entorno de laboratorio altamente controlado. Aquí usaron la técnica de pensar en voz alta, ¿no? Sí. Pedían a cada persona que verbalizara sus pensamientos, dudas y frustraciones mientras usaban el sistema. Y el detalle clave, cada participante probó ambas versiones, la de un bot y la de 4, para compararlas frente a frente. Una comparativa directa que arrojó luz sobre los patrones de navegación. Así es. Aquí se observó cómo la interfaz multibot incitaba a un comportamiento específico. La gente tendía a repartir el juego. Hacían lo que el estudio llama una exploración horizontal. Le lanzaban una pregunta al experto en bonos y luego cruzaban el dato con el experto en ahorros. Exacto, abarcando gran amplitud de conceptos en la misma sesión. En cambio, frente al bot único, la interacción invitaba a una exploración más vertical, profundizando de manera exhaustiva en un solo tema antes de cambiar. Y es precisamente en las entrevistas posteriores a este segundo estudio donde el modelo multibot recibe un golpe verdaderamente demoledor, uno que, a mi juicio, cuestiona seriamente su viabilidad. ¿Demoledor por qué? ¿Antes decías que los usuarios entendían mejor los límites con el multibot? Y es verdad. Durante las entrevistas, los propios participantes reconocían abiertamente que el sistema multibot les parecía más detallado. Sentían que les ayudaba a comprender mejor el ecosistema financiero. Vale. Pero a la hora de la verdad, al preguntarles qué sistema preferirían llevarse a casa o recomendar a un amigo, la inmensa mayoría llegó a una conclusión tajante. Elegirían el bot único. Es una contradicción enorme. Saben que el multibot es más preciso y les ayuda más, pero prefieren el otro. Porque el cerebro humano busca la eficiencia energética. Cuando justificaban esta preferencia, las respuestas eran reveladoras. Decían cosas como, el de un solo bot es menos farragoso, va más directo al grano, o la más elocuente, no tengo que estar usando la arroba para que me hagan caso. La pereza de teclear la arroba. No es solo pereza, es la prueba palpable de una sobrecarga cognitiva.
La fatiga de tener que orquestar la conversación, pensar que bot tiene la competencia adecuada, recae como un peso muerto sobre la persona. En una interacción de 10 minutos en un laboratorio es una novedad divertida. ¿Pero en el día a día cansa? Cansa muchísimo. Esta carga mental limita la utilidad de los equipos de bots, porque obliga al humano a hacer el trabajo de un director de orquesta. Es un argumento fuerte. Obligar a alguien a teclear arrobas constantemente rompe la fluidez. Sin embargo, si nos basamos en la sección de discusión del propio documento, creo que existe una defensa sólida para el multibot aquí. Te escucho. Esa preferencia abrumadora por el bot único y la fatiga de coordinación podría deberse en gran medida a la falta de costumbre. Estamos hablando de un claro efecto de novedad. Un sesgo de familiaridad, ¿quieres decir? Exacto. Llevamos más de una década siendo entrenados por la industria tecnológica para hablarle a una sola entidad, centralizada en el móvil o en el altavoz del salón. Aprender a orquestar un grupo requiere un pequeño periodo de adaptación y fricción inicial. Es innegable que estamos mal acostumbrados. Pero la pregunta es, ¿a cambio de ese pequeño esfuerzo extra, qué obtenemos? El bot único es una caja negra completamente opaca. Le haces una petición y escupe una respuesta en milisegundos, pero no sabes a cuántas bases de datos ha consultado ni qué ha descartado. O los sesgos que pueda tener. Exacto. Por el contrario, el sistema multibot ofrece una arquitectura de pura transparencia. Sabes exactamente qué agente te está dando cada dato. Y cuando hablamos de temas tan críticos como el ahorro de toda una vida, esa transparencia no tiene precio. Fíjate que el argumento de la transparencia es el punto donde coincido plenamente contigo. Y nos sirve de puente perfecto para adentrarnos en la discusión final del texto, que eleva el debate hacia la ética y la privacidad. Porque lo que se decide aquí tiene un impacto a nivel global. El documento plantea una analogía brillante comparando el asistente único con un ecosistema de monopolio. Un monopolio de atención y de datos. Sí, si el mundo acaba dependiendo de un solo mayordomo digital que filtra toda la información de Internet, consolidamos un monopolio en manos de 2 o 3 corporaciones tecnológicas. Serían los únicos guardianes de esa puerta. Frente a eso, el multibot funcionaría como una especie de bazar abierto, ¿no? O como una tienda de aplicaciones. Un modelo que crece de abajo hacia arriba, donde desarrolladores y especialistas independientes pueden ofrecer sus bots dentro de un chat compartido. Es un ecosistema más distribuido y equitativo. Y es aquí donde mi rechazo a la sobrecarga cognitiva choca con mi rechazo hacia los sistemas centralizados. El documento menciona el ejemplo de pedir una simple pizza, para ilustrar el peligro del monopolio. Es un ejemplo buenísimo. Imaginemos pedir la cena con un asistente único. Dices en voz alta en el salón, pide una pizza de pepperoni. El bot elige silenciosamente la pizzería, tramita el pedido y hace el cargo en tu tarjeta. Muy cómodo, cero carga cognitiva. Comodísimo, sí. Pero, ¿cómo sabemos que ese asistente no está recibiendo comisiones secretas de una cadena de pizzerías específica para priorizar sus productos frente a la pizzería artesanal del barrio? Es el gran problema de los resultados patrocinados en los buscadores. Pero aquí es invisible. Exactamente. Es el mismo dilema ético de la publicidad oculta, pero elevado a la enésima potencia, porque el bot ya no te muestra opciones, directamente toma la decisión por ti y ejecuta la compra. Y ahí el multibot actúa como un escudo. Aunque sea más caótico y exija esfuerzo mental, obliga a una transparencia radical. Si en un mismo chat conviven el bot de la pizzería local y el de la corporación multinacional, la información se democratiza. Tendrás que leer un poco más y usar la arroba, claro. Pero recuperas algo fundamental, la agencia de decisión humana, el control sobre tus propias elecciones. Recuperar el control es el concepto clave aquí. Y esta idea de cómo la tecnología moldea nuestro comportamiento va un paso más allá en el texto. Los investigadores citan reflexiones de pensadores académicos como Petersen y Levy, que hablan sobre la ética social y los derechos de los robots. Un tema bastante provocador. Mucho. Sostienen que el interactuar diariamente con un único asistente omnipotente, cuyo propósito es obedecer ciegamente nuestras órdenes, perpetúa una dinámica psicológica de amo y esclavo. Una dinámica de sumisión total de la máquina. Justo. Y el peligro no radica en cómo tratamos al software, que no siente nada. El peligro es que acostumbrarse a dar órdenes absolutas a sirvientes digitales incansables podría acabar permeando en nuestra psicología. Podríamos volvernos más impacientes y menos empáticos con los humanos que nos prestan servicios en el mundo real. Exacto. Nos insensibiliza.
Por el contrario, el paradigma de trabajar en un chat grupal con especialistas artificiales rompe esa ilusión de dominio absoluto. Se asemeja mucho más a una colaboración entre iguales, a un entorno de compañeros de trabajo. Transformaría a la persona en un miembro más de un equipo buscando resolver un problema. En lugar de ser un tirano exigiendo resultados mágicos sin esfuerzo. Es una perspectiva antropológica sumamente interesante. Subraya cómo la arquitectura invisible de nuestras herramientas moldea nuestra forma de relacionarnos. Aunque volviendo a la cruda realidad de los datos de laboratorio, hoy por hoy la percepción de complejidad sigue siendo una barrera inmensa para que el público general acepte este modelo colaborativo. Es un reto de diseño formidable, sin duda. Y con esta reflexión tan profunda, llegamos al cierre de nuestro análisis a fondo de hoy. Para que nuestra audiencia asiente todos estos conceptos, vamos a consolidar este conocimiento repasando los 3 aprendizajes más críticos que nos deja el documento. Perfecto. En primer lugar, debemos destacar que la eficacia operativa es idéntica. Si el objetivo final es llegar a una decisión financiera informada, el experimento demuestra que se puede alcanzar exactamente el mismo nivel de éxito con un bot centralizado que con un panel de 4 expertos. El resultado no se penaliza por usar el modelo multibot. En segundo lugar, y aquí radica el gran descubrimiento, el proceso conversacional sí cambia drásticamente dependiendo de la interfaz. La presentación visual condiciona cómo exploramos la información. Así es, los sistemas de un solo bot invitan a una exploración vertical pero generan más divagaciones y frustración al chocar con los límites de la máquina. Por su parte, los sistemas multibot fomentan la diversificación, la exploración horizontal y otorgan una previsibilidad mucho mayor sobre los límites del sistema. Y en tercer lugar, el gran elefante en la habitación, el coste de coordinación y la percepción de complejidad. Aunque el sistema de múltiples bots no bloqueó a los participantes en las pruebas, la percepción casi unánime fue de estar realizando un esfuerzo mental mucho mayor. Sentían que gestionar las arrobas era un trabajo administrativo extra. Y este es el desafío crítico que las tecnológicas deben resolver. ¿Cómo lograr que la orquestación de múltiples agentes sea tan intuitiva que no se perciba como una carga pesada? Ha quedado clarísimo. Pero antes de despedirnos, sé que siempre traes alguna idea interesante para el final. ¿Hay alguna reflexión adicional que te haya suscitado este tema? Sí. Quería dejar sobre la mesa un pensamiento provocador, una idea que surge al leer entre líneas las limitaciones de este experimento. Por motivos de control científico, los diferentes bots del estudio respondían solo al humano, pero nunca interactuaban entre ellos. Estaban aislados en sus silos. Exacto. Pero si la tecnología de los modelos de lenguaje sigue avanzando al ritmo actual, cabe preguntarse, ¿qué pasaría si en un futuro inminente eliminamos la necesidad de que el humano use la arroba para gestionar los turnos? ¿Qué pasaría si los propios bots empezaran a debatir y argumentar entre ellos en el chat de WhatsApp a la vista de todos? ¿Una discusión entre máquinas en directo? Imagina plantear un dilema financiero complejo en el grupo y que automáticamente el bot experto en ahorros empiece a rebatir los argumentos del bot de bonos del tesoro, cruzando datos de inflación, contrastando riesgos y señalando los fallos lógicos del otro algoritmo en tiempo real. Sería espectacular verlo. En ese escenario, los seres humanos dejaríamos de ser los directores de orquesta agotados por la carga cognitiva. Pasaríamos a ser espectadores privilegiados o más bien los jueces finales de una mesa redonda compuesta íntegramente por inteligencias artificiales intentando resolver nuestro problema. Eso dinamitaría por completo el problema de la fatiga del usuario, manteniendo intacta la transparencia del sistema multibot que tanto me gusta. Mantienes lo mejor de ambos mundos. Es una visión absolutamente fascinante. Imaginar un chat de grupo donde las inteligencias artificiales debaten apasionadamente para presentarte la mejor opción ya masticada y argumentada. Da muchísimo que pensar sobre cuál será exactamente nuestro rol en los equipos de trabajo del mañana. Desde luego. Y con esta imagen mental tan poderosa, agradecemos profundamente el tiempo y la atención prestada a quienes nos han acompañado durante esta extensa exploración. Ha sido un verdadero placer desgranar este documento con todos ustedes. Esperamos que este análisis haya aportado luz sobre la encrucijada tecnológica que tenemos por delante. E invitamos a nuestra audiencia a reflexionar sobre cómo prefieren interactuar con las máquinas en su día a día. ¿Prefieren la comodidad de un único mayordomo de intenciones ocultas o la transparencia y el sano caos de un equipo de especialistas debatiendo? Hasta nuestro próximo análisis a fondo.